un anterior programa hablamos de la expedición franco-española que se llevó a cabo entre 1735 y 1744, una expedición que servía para ver cuál era la forma real de la Tierra. Yo creo que para intentar recordar lo que hablábamos y seguir con esta expedición que dejamos, por cierto, en los Andes, en Quito, midiendo y a todos pues helados de frío, entre otras cosas, con Cristina Santamarta, profesora de física de la UNED. Hola, bienvenida. Isabel. Y con Daniel Rodríguez, profesor de física de nuestra universidad. Bienvenido. Bien hallada. Podemos recordar aquello de lo que hablábamos. Había una especie de disputa, de debate entre dos teorías diferentes. Por cierto, la teoría de que la Tierra era una esfera perfecta había durado muchísimos años. Siglos. Desde el 200 a.C. hasta que nos dieron la solución estos estupendos científicos de los que vamos a hablar hoy. Una expedición que se monta precisamente para eso, dos en concreto. Una que va a Laponia, al Polo Norte, y otra que va a Ecuador, para hacer esas mediciones y ver si la Tierra está achatada por los polos o achatada en el Ecuador. Para ver cuál es la diferencia que hay entre la longitud teórica de un meridiano, si este fuese un arco de una circunferencia, y la real, en caso de que no sea un arco de una circunferencia. Expedición franco-española, también la situación política del momento. España en ese momento era una potencia, pero ya es verdad que Inglaterra despuntaba. Francia, que lo había sido con Luis XIV, pues no estaba tampoco en lo más álgido. Por lo tanto, hay una situación política también compleja y al final, pues la ciencia, las expediciones, el dinero y el poder también se unen. Francia, Inglaterra y España eran las tres potencias mundiales del momento, entonces pues como no puede ser de otra manera estaban un poco a la liza y los franceses lo que eligieron fue aliarse con España para ir contra sus eternos enemigos ingleses y esto fue una excusa perfecta para hacer una alianza franco-española porque fue un proyecto de envergadura tal que los dos reyes, el rey francés y el español, se pusieron de acuerdo para financiar y gestar esta expedición. Y así también los franceses tuvieron una oportunidad de venirse a territorio español para ver un poco con qué posibles contaba España en las Américas. Recordar que Felipe V, rey de España, era tío de Luis XV, rey de Francia, y este último le pide permiso para poder anclar sus barcos y hacer esta expedición en tierras españolas, en el Virreinato de Perú. El rey de España le pone la condición de llevar, como ya dijimos en el anterior programa, a dos militares, científicos españoles muy jóvenes en ese momento, que son Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Y ellos mismos embarcan también, pues, astrónomos, naturalistas, botánicos de gran importancia. Nombramos a todos ellos en el programa anterior, no lo vamos a hacer ahora, aunque saldrán a lo largo del programa. Y dijimos que después de una travesía y una navegación complicada, llegan pues a Cartagena de Indias, donde se unen y hacen un viaje también complicado por tierra. Sí, van hasta Quito, porque era la capital en aquel momento, y desde allí lo que hacen es explorar por dónde pueden medir. Como ya dijimos, al final eligen un valle en los Andes que tiene aproximadamente orientación norte-sur, porque lo que van a medir es un meridiano. El valle se llega más o menos hasta la actual ciudad de Cuenca, en el Ecuador, país que toma el nombre del Ecuador, que pasaba por allí. Antes era todo ello el Virreinato de Perú. Y nos habíamos quedado un poco explicando que medían las distancias triangulando de un lado al otro de este desfiladero rodeado de cumbres altísimas en este valle. Me gustaría empezar por ahí, quizá deteniéndonos, aunque sea una vez más, por explicar cómo era esta triangulación y además cómo se podían hacer esas mediciones que tenían que ser bastante exactas para un terreno tan largo. La base de la triangulación es primero establecer una base. Uno lo tiene que establecer con mucha precisión porque es de la que va a depender después todas las medidas. Entonces ellos lo que hicieron fue definir una base medida con unas varas que llevaban con una longitud bien conocida por ellos, que se extendía aproximadamente 2 kilómetros y pico. A partir de cada uno de los extremos de esa vara y fijándose en puntos que habían colocado antes como referencia a ambos lados del valle,
lo que determinaban eran cuáles eran los ángulos que formaban con la perpendicular o con la orientación de esa línea base. Y ahí, pues simple trigonometría, se calculaba cuáles eran las posiciones de esos puntos respecto a la línea base. Una vez establecidos esos 2 puntos en 2 montes, uno a cada lado del valle, era la razón por la que tenían que ir en 2 equipos, uno por un lado y otro por otro del desfiladero, se hacía la misma operación. Como ya se sabía cuáles eran las posiciones de esos 2 puntos, se sabía cuál era la distancia entre ellos, con lo cual tenían establecida una nueva línea base, volvían a medir los ángulos y establecían el siguiente paso. Y así, a lo largo de esos 200 o 200 y pico kilómetros de valle que tenían que medir. Decir, como ya comentamos, que verdaderamente eran hombres extraordinarios y además que esta medición, que parece a priori decir, bueno, pues no debe ser muy dificultosa, era en una situación y con un clima terrible y que además fue durante años. Sí, todo esto les llevó unos 7 años. Se subieron cada uno de los equipos a 15 cumbres, pero 15 cumbres que la más baja era de 2.500 metros y la más alta de 4.800 metros. Quiero decir que son unas cumbres en las que ahora mismo la gente sube con unos equipos de escalada y tal preparados. Ellos subían con mulos, con indios que tenían poca gana de estar allí y de vez en cuando pues decidían que no querían hacer nada. Como iban a Perú, pues en principio pensaron pues que era un sitio de clima benévolo y tal. Cuando subieron la primera cumbre y vieron que se les había congelado todos los instrumentos, que se les había congelado el agua, que tenían el cielo encapotado durante 3 semanas y durante 3 semanas tenían que estar en una tienda de campaña sin víveres, a temperaturas que no superaban los 3 grados durante el día con la ropa que llevaban y que tenían que esperar una ventana de sol para medir la distancia hasta el monte de enfrente, que el monte de enfrente, la distancia entre las 2 cordilleras era de unos 15 kilómetros, es decir, que no era una cosa que estaba al lado tampoco. Pues para hacer una sola medición, a lo mejor empleaban más de un mes, entre subir a la montaña, colocar los instrumentos, esperar a que el otro equipo en la montaña de enfrente tuviese preparado su hito, bajar y esperar a que hubiera un día despejado. Pues esto lo hicieron en 15 montes cada equipo. Todo este trabajo fue el que les llevó 7 años. Hay que decir que tampoco subían a ritmo de una persona andando, subían con sus mulos, con todos sus instrumentos y que era una ascensión de 4.500 metros. Un trabajo verdaderamente complicado. No hemos dicho al mando de quién en este programa. ¿Quién mandaba a todos los equipos? ¿Era un francés en este momento? Sí. Bueno, el dinero era francés. Y el investigador principal era Louis Godin, que además se caracterizaba por ser un científico muy concienzudo. De hecho, muchas de las medidas se realizaron 2 veces utilizando bases diferentes para poder hacer una estimación del error, pero económicamente era bastante menos apto para este tipo de proyectos y, de hecho, por lo que dicen al principio de las medidas, ya se había gastado todo el presupuesto del proyecto. Pues esto es una complicación porque verdaderamente el proyecto era muy, muy caro. Hay que pensar en un viaje así, cuando empezaron, ya llevaban prácticamente casi 2 años viajando. Además, por un lado y por otro, era muy complicado. Cuando se quedan sin dinero, deciden seguir. ¿Cómo lo hacen? Sí, pues bueno, curiosamente, a mí me resulta todavía un poco curioso. Funcionaban a crédito, llevaban unas cartas de crédito para que no les fiasen, sino que les dieran dinero allí los bancos españoles a crédito de los bancos franceses. En fin, todo el sistema como lo conocemos hoy pues estaba ya montado. Efectivamente, cuando llegaron a Quito llevaban 2 años allí, 2 años en los que tuvieron que alquilar a mucho personal, a muchos animales, tuvieron que alquilar barcos para transportar todo el material, tenían que comer, tenían que alojarse. En fin, tenían muchísimos gastos. Bueno, pues antes de empezar a medir ya se habían quedado sin dinero porque no habían calculado bien y Godin pues también se gastó dinero en cosillas personales y en fin, un poco como ahora. Total, que tuvieron que recurrir a créditos. Estaba la Condamine, de quien también habíamos hablado antes, que era de profesión rico y puso dinero de su parte. Fueron pidiendo dinero también a los distintos gobiernos, pero el pedir dinero es barco va con una carta que atraviesa el Atlántico, llega a Cádiz, luego la carta llega a Madrid, la leen los personajes de la corte que se ocupan de administrar los dineros, deciden que sí, mandan otra carta que vuelve a Cádiz, vuelve a montar en un barco, se vuelve a Cartagena de Indias, luego llega a Quito y en un banco de Quito dicen, pues mira, sí, tenéis crédito. O sea, que es que todo esto es todo de una complicación tal, o sea, solo
imaginarse la envergadura de esta expedición, montarla con los medios que tenían, era una aventura de la que no sabían cómo iban a salir. Pero salen, porque siguen. De una manera o de otra, ellos siguen. Sí, siguen y además la aprovechan muy bien. Ya solamente cumplir el objetivo del proyecto era muy complicado. Pero con todos estos parones, tanto por el clima como por los problemas económicos y demás, aprovechan la expedición para hacer muchos experimentos, no siempre relacionados con el objetivo de la misión, y que la verdad es que son muy interesantes ya por sí solos. Recordemos que la Tierra, cuando se debatía sobre ella, la teoría de Newton, que al final, como ya sabemos del otro programa, por eso me atrevo a decirlo, pues fue la que salió victoriosa. Sin embargo, eso había que demostrarlo. No es lo mismo tener una teoría que demostrarla. Claro, por eso invirtieron tanto aquí los franceses, porque querían demostrar o que tenían razón o que sabían medir. Y demostraron, desde luego, en este caso, que sabían medir y también otras muchas cosas, porque además de que la esfera que era la Tierra no era perfecta y que estaba achatada por los polos, por el camino hicieron grandísimos descubrimientos científicos que además luego se trasladaron a distintos libros. Sí, por ejemplo, el que más me llama la atención es que en esa expedición es donde se establece por primera vez la relación exponencial o logarítmica, mejor dicho, de la altura con la presión atmosférica. Es el primer caso en el que se miden diferencias de altitud utilizando un barómetro. Y lo que observan es que la relación entre la presión atmosférica y la altitud no es lineal, sino que hay una cierta corrección y proponen una fórmula logarítmica, que además aparece en el libro que escriben posteriormente Ulloa y Jorge Juan. Pues vamos a detenernos también un momento en los dos personajes españoles, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, ambos militares, ambos marinos, ambos científicos, y que en un momento de la expedición, después de años, quiero decir, cuando casi está ya finalizando o ha finalizado casi la parte que tienen en los Andes, pues les llaman y les dicen que Inglaterra ha declarado la guerra a España y que se tienen que ir a Guayaquil pues para construir 12 goletas, creo, y además pues tienen que hacer murallas, levantar para que la artillería emplazada en el puerto pueda defenderse del ataque inglés. Y allá que se van desde los Andes a su carrera militar, después de años de estar allí metidos, hacen su trabajo, de hecho les dan hasta el mando de 2 barcos, uno a cada uno, pero luego vuelven, y además vuelven con un permiso real. Sí, se acaba la guerra y vuelven a la expedición, porque es que esta expedición es, pues eso, son 10 años, o sea, es que es tanto tiempo que les ha dado tiempo a que pase de todo. A todo esto hay que decir que cuando se van a embarcar otra vez para volver, porque ya no se embarcan como militares, sino que tienen que coger un barco para ir otra vez hasta Cartagena de Indias, no están segurísimos de si ha acabado la guerra o no y de si pueden ir en un barco o no, porque los ingleses están patrullando por ahí y llevan documentos que son muy valiosos y no saben si los pueden llevar por mar o casi mejor los llevan por tierra, porque si los captura un barco inglés se llevaría mucha documentación valiosa. Bueno, pues es que las comunicaciones es lo que eran antes. Y respecto a los descubrimientos colaterales, pues como hemos comentado, yo creo que nos vamos haciendo un poco a la idea, tenían muchísimos tiempos muertos. Subían a un monte, estaban esperando ahí a lo mejor 3 semanas para medir, en fin, la cosa era muy complicada. Pues Bouguer, por ejemplo, escribió un tratado de ingeniería naval sobre construcción de barcos, que fue el primero de su época. No había un tratado tan completo porque este hombre sabía de ingeniería, sabía de física, sabía de matemáticas, sabía de fluidos. Ese tratado que él escribió estuvo vigente muchísimos años como libro de cabecera de los ingenieros navales. Respecto a lo de la presión que ha comentado Daniel, pues los altímetros hasta el advenimiento del GPS han sido barómetros. Es lo que se usaba, vamos, hasta hace 20 años. Cualquiera que se compraba un altímetro era un barómetro, por ejemplo. También en materia de botánica, llevaban botánicos también en la expedición. Sí, como comentamos antes, todo tipo de observaciones del entorno, la clasificación de las plantas de América, tanto para los españoles como para los franceses, era toda una novedad. Entonces todas esas observaciones las anotaban. Y otra cosa, después de hacer todo este tipo de triangulaciones, después de estar en los Andes, también hay una etapa importante, además que dura años,
de observaciones astronómicas, más tranquilas porque estaban en un lugar, pero que también fueron importantes y que se dilataron también en el tiempo. ¿Por qué era tan necesario también mirar al cielo? Bueno, por lo que comentamos en programas anteriores, porque aquí lo que querían era determinar la longitud de un arco de meridiano, pero para saber la longitud de un arco de meridiano primero hay que establecer ese arco de meridiano. Entonces uno necesita saber cuál es la latitud de la parte norte de ese arco y de la parte sur. Y necesita saber en dónde están cada uno de esos extremos, es decir, cuál es la longitud de cada uno de ellos. Por eso hace falta hacer medidas muy detalladas, pues como se haría para establecer un observatorio astronómico, que están los teodolitos localizados al centímetro. Lo que querían era establecer la longitud y la latitud del punto de inicio y del punto de final de donde estuvieron midiendo. Entonces, para esto también construyeron un pequeño observatorio astronómico en cada uno de los lugares con su telescopio. El señor Hugo, francés, era su instrumentista, que también otro de los efectos colaterales de esta expedición fue que perfeccionaron un montón de instrumentos científicos porque necesitaban tener mucha más precisión de la que traía de serie, de todos los instrumentos que se habían traído ellos de Europa. Y este señor se inventó nuevas maneras de construir escalas mucho más finas para tener mucha más precisión. Entonces, para dar dos números, longitud y latitud de los dos extremos del valle donde midieron, esos dos numeritos, pues estuvieron también meses. Tuvieron que construir un pequeño observatorio astronómico en el que instalaron su telescopio, que tuvieron su arco de medida, digamos, tenía que estar perfectamente orientado con el meridiano, y lo que tenían que hacer era posicionar unas estrellas que habían elegido en los dos puntos y ver, pues, con el posicionamiento de esas mismas estrellas, tanto en el extremo norte como en el extremo sur del valle, dar esos dos numeritos, longitud y latitud, de cada uno de los puntos. Bueno, pues esto también fueron muchísimos meses de trabajo. Decir también que la expedición franco-española, como dijimos, el rey de España, el rey Felipe V, había ordenado a Jorge Juan y Antonio de Ulloa varias cosas. Además de estas mediciones, pues también tenían que levantar planos de las ciudades, de los puertos, de las fortificaciones, ver cómo estaban las provincias, las poblaciones, que eran al fin y al cabo España, y también las costumbres de la población hispano-criolla e indígena. Es decir, había también un trabajo ingente, pues de ingeniería civil, también de ingeniería militar, un poquito de espionaje, entre comillas, de ver cómo estaba todo, y de sociología también. Sí, realmente en España se tenía una visión de la sociedad peruana que era muy lejana y muy distorsionada. Ellos hicieron un informe en el que se revelaba cómo había una esclavitud de manera normal. Había muchos españoles que fueron allí, se lucraron haciendo lo que se llamaba el paño azul, que eran unos tejidos de lana que se teñían de azul, para lo cual utilizaban a los indios como esclavos como los conocemos, digamos, en las películas. Allí nacían y morían, les daban de comer lo justo para que trabajasen pero no tuviesen ganas de escapar, y trabajaban como auténticos esclavos. Eso, por ejemplo, en España no se sabía o no se quería ver. Los virreyes también funcionaban mucho a cacicazgo, que eso más o menos también se sabía, pero no exactamente cómo. Y estos dos hombres trajeron un panorama muy esclarecedor de cómo era la vida en Perú. De hecho, Antonio de Ulloa luego fue virrey de Perú. Y ya para terminar, porque no tenemos más tiempo, al final la expedición concluyó en cómo era, además de todo lo que hemos dicho, la forma de la Tierra, que había estado siglos, como decía la profesora Santa Marta, siglos sin cambiar. Es decir, se le dio la razón a Newton, aunque eso sí, lo hicieron los franceses. Sí, efectivamente, al final determinaron que la Tierra tenía una esfericidad de un 0,3%, es decir, 3 partes en 1000 de diferencia entre la longitud del semieje polar y el semieje ecuatorial. Y esa es la que hoy en día tenemos. Que sepan todos los que hemos aprendido que la Tierra está achatada por los polos y además lo aprendíamos, lo recitábamos de memoria, pues que todo viene de justamente lo que hemos hablado en estos dos programas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Isabel. Gracias a ti, Isabel.